lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme, como siempre, estar con ustedes a esta hora de la mañana. Saludos cordiales a nuestros colegas periodistas de Telenoticias Megavisión, a Luisa Mayoa y, por supuesto, a Luis Ernesto Mendoza, que nos han ofrecido información importante a esta hora de la mañana. Muy atentos a toda esa actividad militar que se tiene previsto ya de acuerdo a la estrategia que se tiene como parte del Plan Control Territorial para los cercos militares en la zona norte de nuestro territorio, en el sector de Apopa. Así es que desde ya vamos a estar muy a la expectativa de lo que ocurre. Esto como remarcando precisamente las investigaciones sobre el asesinato de una niña el día de ayer en el sector de la Campanera. Así es que vamos a estar muy pendientes de ello. Esta mañana a las 6:32 quiero darle la más cordial bienvenida al general de brigada en calidad de retiro, José Campos. Él ha sido su jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada. Él es un especialista en estrategias militares, a quienes hemos invitado precisamente este día para que nos dé su punto de vista con relación a todo el énfasis militar que está teniendo la actual situación bélica entre Israel y este grupo de resistencia Hamas, que ha dejado desde ya varios cientos de muertos. Lo cierto es que en su momento hemos estado analizando desde la perspectiva diplomática, desde el análisis político. Ahora queremos tenerlo desde el punto de vista militar. General, bienvenido, gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerlo acá en nuestro programa a esta hora de la mañana para que nos dé su punto de vista y sus lecturas con relación a este conflicto, a este nuevo conflicto armado entre Israel y este grupo de resistencia denominado Hamas, y a quien muchos califican como terrorista, ¿no? Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias por la invitación a este programa. Buenos días a todos los televidentes. En realidad vamos a abordar un tema pues sumamente importante, y quisiera iniciar con lo que es la condena pues a tantas víctimas pues de todo este hecho que se ha presentado allá en el territorio de Israel. Bueno, decía de que muchos por la actividad y la forma brutal con la que asesinan a civiles ha sido calificado como un grupo terrorista como tal. No hay otra palabra que pueda ocupar en efecto en ese lugar. Esta organización Hamas básicamente tiene el control de todo lo que es la Franja de Gaza. Recordemos que Palestina está el territorio de Palestina tiene dos. Uno, lo que es la Cisjordania, que es al oeste del río Jordán, y la otra es la Franja de Gaza. Dentro de lo que es Cisjordania tiene la autoridad política, la Autoridad Nacional Palestina. Esta autoridad nacional básicamente es la que tiene el control, la que recibe todas las condiciones, todos los recursos económicos también de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, de diferentes países amigos, solidarizados pues con la causa palestina, de que Palestina debe de tener un territorio, debe de ser un Estado y debe de tener también condiciones para poder vivir. También ahí hay un espacio en ese territorio para que existan estos dos estados. De igual forma, la Franja de Gaza también es territorio donde están palestinos, pero lamentablemente la Autoridad Nacional Palestina tendrá poco o nada que ver en el control de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza ha sido dominada precisamente por Hamas, política y militarmente, y es la que genera todo el gobierno en la Franja de Gaza. Hamas cuenta con es un grupo que militarmente tiene entre 15 a 20.000 elementos militantes en activo, y ellos son los que desarrollan todas estas acciones terroristas. Por supuesto, por ser la única manera de poder estar dentro de la Franja de Gaza, teniendo ese control, esa población que se encuentra ahí en esa pequeña franja
de más de 2.3 millones está supeditada a lo que diga Hamas. Así es de que a partir del 2006 hasta la fecha, el control total de la Franja de Gaza es de Hamas. Pero últimamente, hará un par de años, pues se generaron condiciones entre Hamas y el gobierno de Israel a efecto de poder desarrollar una serie de condiciones para que pobladores palestinos de la Franja de Gaza pudiesen tener también oportunidades de empleo en Israel, viendo la situación precaria que se encuentra en Gaza, porque ahí hay aproximadamente más de un 80% en pobreza. Los índices de pobreza pues son muy altos. Como que el desarrollo está muy relegado precisamente por las condiciones en las que ha sido ubicada esta zona. Por supuesto, y ahí es donde la Unión Europea... Bueno, de los 2 o 3, perdón, que para ir un poquito entiendo, de los 2 o 3 espacios de territorio que tienen hoy en día, porque estamos hablando de la Franja de Gaza, estamos hablando de Cisjordania y tenemos la parte de Jerusalén, ¿verdad? Que es el otro factor. Entonces, en Jerusalén, el sector oriental, pues forma parte de Palestina, digamos. Sí. Y que es el punto neutro, entenderíamos, ¿no? Y para todos, ¿no? ¿Sí? En Jerusalén inicia todo y termina todo. Es decir, no termina, pero puede iniciar todo en Jerusalén. Sí, y la coexistencia es para unos y quizás para la mayoría el factor de la manzana de la discordia en esto. En efecto, sí. Y así es de que Hamas entonces ha tratado de no solo mantener el control, pero el leitmotiv, podríamos llamar, su finalidad principal. ¿Por qué surge Hamas? Bueno, mire, nosotros queremos quitarnos este yugo israelí y debemos de expulsarlos, debemos de destruir o hacer imposible su vida como Estado. Eso es todo. Entonces, ante semejante situación... Ese es el discurso de... Esa es a diferencia de la OLP, a diferencia de los... De la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina pues tiene otras condiciones. Y viene un agravante más, digamos. Porque creen que reconocen a Israel como Estado. Exactamente. ¿No? En cambio ellos no. Y ellos, además de eso, viene el agravante también para fundación de un Estado palestino fundamentalista islámico, ¿verdad? Sobre todo. Fundamentalista islámico. Y ahora se ha presentado pues unas condiciones en Israel. El gobierno de unidad de Israel está pues, por el ala derecha, extrema derecha, y los ortodoxos y ultraortodoxos. Esos han hecho lo que es el gobierno de unidad en Israel, el que preside pues Netanyahu, y está complicado, están esos dos gobiernos, digamos, radicalizados. Y por lo tanto, Hamas ha lanzado una campaña, llamémoslo así, es campaña militar estratégica, porque quiere llamar y poner la atención y dejar en evidencia de que Israel también tiene sus debilidades. Esta campaña inició con esta ofensiva del sábado. Y la ofensiva del sábado fue por tierra, mar, aire, bueno, más de miles de cohetes, misiles que lanzaron hacia el espacio de Israel, causando mucho daño en algunos sectores. La cúpula de hierro fue insuficiente, fue sumamente saturada. También hubieron infiltraciones con parapentes motorizados, infiltraciones, abrieron brechas con lo que es bulldozer, dinamita, y penetraron a más de 24 posiciones israelíes que estaban en la frontera con la Franja de Gaza. Llegaron a una ciudad, a Sderot, por ejemplo, y allí secuestraron. Había un concierto de música electrónica precisamente por la paz. Allí es donde hubieron mayor cantidad de asesinatos. Fue terrible. Entonces el impacto de esta primera fase de la operación, podríamos decir, de esta campaña, fue causar terror, poner en evidencia también la debilidad del gobierno de Israel y llamar la atención mundial. Esa es la primera fase. Y este tema, yo creo que hay muchos elementos de juicio de la cual vamos a ser bastante, digamos, nos vamos a detener mucho para poder enfocar un análisis preciso. Cuando hablamos de
de un sistema de inteligencia a nivel mundial, el Mossad es uno de los que más, digamos, respetable es en esa materia, ¿verdad? Por supuesto. Fallaron porque de hecho es parte, a lo mejor ahorita no es un motivo de poder sentarlos en el banquillo de los acusados, los responsables, ¿verdad?, de la inteligencia, pero porque están en emergencia, ¿no? Pero creo que más allá, después van a venir ya reacciones alrededor de este tema. Sin duda alguna, el evento del día sábado se enmarca dentro de una actividad de celebración que llevó a muchos, como quien dice, a buen salvadoreño, bajar la guardia, sí, claro, descuidarse, y por eso precisamente fue que entraron. Ahora, a donde yo quiero llegar, y esa es la pregunta, en su calidad de estratega militar, todo ese poderío mostrado en ese momento no fue de la noche a la mañana que lo tenían. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo no se pudieron dar cuenta de esa capacidad de armamento que mostraron en ese momento y logística? Siempre, digamos, la inteligencia israelí ha estado atenta de que habrá algunos atentados, hostigamientos en las diferentes posiciones, pero no la magnitud que esta operación de preparación con la que se había hecho. Porque se está hablando de aproximadamente de 5.000, 10.000 participantes, militantes de Hamas, que participaron en esta primera fase, de los cuales hay un aproximado de más de 1.500 muertos. Más de 1.500 muertos palestinos, militantes de Hamas, que cayeron. O sea, en territorio israelí. Significa de que ha sido de mucha magnitud. Lógicamente, una campaña militar se prepara, se diseña con mucha situación, se establecen, por decir así, una lista de chequeo, hablemoslo de esa forma, de lo que pudiese ser los principios de la guerra. Vamos a ver si vamos ofensiva con esto, cómo estará nuestra maniobra, cómo estará nuestra economía de medios, cómo estará nuestra unidad de mando. La sorpresa, cómo vamos a lograr una sorpresa, qué recursos son los que vamos a tener que emplear, cuándo será el momento. Entonces hay maniobras de engaño, y una de esas maniobras de engaño empezó precisamente hace 2 años. Hace 2 años, con permitir que palestinos ingresaran a Israel. Esos palestinos, para buscar esas fuentes de empleo, fue una infiltración de poder medir aquellos puntos más vulnerables que están inmediatos a la Franja de Gaza. Y luego, pues ya no se diga, pues Hamas siempre ha tenido, aquí viene algo paradójico también, bueno, no tan paradójico, porque Irán da todo el apoyo a lo que es Hamas. Asesoramiento militar, equipo militar, digamos, ayuda financiera para Hamas. ¿Se puede separar, general, la condición per se humana, o de percepción, o de preparación, o de esperanza que tiene un ser palestino frente a un árabe musulmán radical islamista? Porque cuando usted me dice de que cree, o al menos, digamos, se recoge en el universo de análisis el hecho de que abrir ese portón de ingreso de palestinos de la zona de la Franja de Gaza para trabajar del lado del territorio controlado por Israel, quiera si no, es como abrir un espacio para conocer cómo vive el vecino, ¿verdad? Y conocer sus debilidades. Sin embargo, hay que reconocer que también en ese ambiente hay una, digamos, constelación de reacciones de algunos palestinos que sostienen que jamás, más allá de reconocerle el favor de defender los derechos por las ocupaciones de las cuales ellos son víctimas por parte de los israelites, es un daño que les hacen porque los utilizan de escudos humanos, ¿no? Efectivamente, ese es un punto neurálgico en esto. Es que muchos lo pensarán así también, pero no tienen otra opción, no tienen otra opción en Gaza. Entonces, y aquí vamos a llegar a una de esas conclusiones muy interesantes, considerando pues esa posición también que ha manifestado usted. Pero, ¿por qué falla el sistema de inteligencia? El sistema de inteligencia falla porque ya la inteligencia básicamente está orientada a todo lo que es inteligencia de señal. Lo que digan los radares, lo que diga el WhatsApp, lo que diga Telegram, es decir,
estamos infiltrados en todo. Sí. Y ya no se diga Israel, que tiene pues, bueno, sumamente... Todo el control del espionaje no lo tiene Pegaso, es un sistema exactamente, Israel, de la cual incluso en el país estamos, ¿verdad? Así es. Invadidos para controlar todo y espionaje. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué razón es que no se presentó esta situación? Porque todo se hizo con ese secreto, con ese sigilo, no utilizando nada, sino que se usó a la usanza anterior, digamos, de llevar la notita o transmitirlo verbalmente, toda esta situación. Y la cúpula sí es la que estaba bien, la cúpula de Hamas, ¿verdad? Que por cierto, el día de ayer, pues, lo que es Mohammad Dalif, que es el máximo líder militar de Hamas, fallecieron unos parientes en un bombardeo. Entonces, significa de que esta inteligencia no fue detectada, porque es más fuentes humanas. O fue de la complacencia también, porque cabe resaltar de que hay ciertos grupos en Israel, hay un descontento del grupo divisionista en Israel, pragmático, que tampoco quiere la paz. Recordemos que todo este detonante viene debajo la sospecha de lo que se anunció en Naciones Unidas hace como 3 semanas, donde el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que estaba a las puertas de la firma de un acuerdo de paz con los países árabes. Y hay sectores radicales de un bando como del otro que no están de acuerdo en eso, o en la coexistencia de ambos estados, ¿no? Es una parte. Es otro elemento que se suma al análisis que está haciendo. Es una parte. Y también Hamas no quiere, pues bueno, mire, ¿cómo es que están firmando acuerdos de paz con el resto de países árabes y no nos toman a nosotros en cuenta? También lo tiran al traste. No, es decir, entonces... En sus estatutos plantea jamás el desaparecimiento del Estado de Israel, radicalmente. Total. Entonces, por eso fue un descuido total, ¿verdad?, de la inteligencia, y no haber tenido la capacidad de infiltración también de mayores fuentes humanas dentro de lo que es la Franja de Gaza, de no estar en ese punto, ¿verdad? Así que sí fue una notable falla, y quieras o no, esto pasará factura al gobierno de Israel. Le pasará factura al gobierno de Netanyahu. Le pasará factura, tarde o temprano. ¿Irán está detrás de todo esto? Obviamente, tienen una capacidad por supuesto, aunque militar para poder... Aunque ha manifestado que no ha participado pero sí en lo que es la organización, en lo que es la planificación, en lo que es el asesoramiento, pudo haber participado. No directamente, pero sí pudo haber participado. Digamos, esa capacidad de Hamas, porque continuamente ellos se van reinventando, Hamas se va reinventando, Israel también está adquiriendo nuevas técnicas, también ellos, y así sucesivamente, ¿verdad? General, decíamos que la participación de otros actores o la intervención de otros sectores en apoyo tanto para el uno para el otro, especialmente en el caso de Estados Unidos, que estaba viendo el día de ayer que ya están dando todo el soporte de armamento y toda la parte, reforzando todo el apoyo, y que dentro del presupuesto anual creo que son como $3.000 millones para la partida militar que le dan año con año a Israel. Es una muestra de debilidad que para mostrar a Israel débil, decir, bueno, voy a intervenir porque está débil, o es parte de lo que ya muchos consideran de que esta zona es un polvorín. Sí, la primera fase de la campaña... Enciende uno y se van otros. Sí. Bueno, en el sur, allá en la parte del Líbano, que es otro de los... Ya se generaron ciertos enfrentamientos. Sí, estamos hablando de los altos del Golán, así es. Bueno, lo que va sucediendo es que ya se dio la primera fase, viene la segunda fase. La segunda fase es la invasión que tiene que dar la Fuerza de Defensa israelí hacia la Franja de Gaza. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Se está preparando todo eso. Hay un asedio a la Franja de Gaza, hay un asedio a toda la población de Gaza. Estamos hablando de más de 2 millones de habitantes que no tienen agua, energía, alimentos, medicamentos, etcétera, ¿verdad? Está preparándose. Le queda ya poco tiempo para que consuman el último planta generadora de energía. Llevamos 4 días, ¿verdad? Ya el quinto, ya para el quinto. Para el quinto, ¿no? Allá sería ya para el quinto. Entonces,
esta fase es sumamente importante. Por eso la llegada de los Estados Unidos, por eso la llegada del grupo de batalla naval, por eso el portaaviones, y por eso en camino el otro. Porque también no meta nadie sus manos. Nadie se vaya a aprovechar de esto, ha dicho el presidente Biden. Porque considera que esta situación se puede salir perfectamente de las manos con la llegada de Israel, que Israel ingrese a Gaza. Eso será, pero terrible. ¿Para dónde saldrá toda esa gente? Y para terminar con los de Hamas, ¿cómo tiene que buscarlos? Si están, Hamas los está esperando. Es meterse en una ratonera. Es meterse en una ratonera. Entonces, ya se recuperaron algunas zonas que habían en territorios ocupados. Solamente los territorios controlados por Israel. No ha entrado a Hamas. No ha entrado a Gaza. No ha entrado a Gaza. Está listo para entrar a Gaza. Está listo para entrar. Pero ahí es donde le dice, esto está despertando la atención del mundo islámico, porque ya Egipto se pronuncia, Arabia Saudita condiciona incluso la firma de los acuerdos de Abraham, ¿verdad? No sabe si firmarlo o no. Turquía también, mire qué está haciendo Irán también, bueno, si pasa eso, pues se va a entrar. Entonces, estamos viendo de que el mundo islámico ha despertado, ha llamado de atención. Aparte de eso, digamos, en esta región que se llama Pentalasia, porque está rodeado pues, de 5 mares, lo que es el mar Caspio, Mar Negro, el mar Mediterráneo, Mar Rojo y el mar Arábigo. Básicamente muy rica pues, en temas de petróleo, en temas de gas, muy importante para toda la generación de desarrollo del mundo en general, y por lo tanto hay muchos intereses. Y también hay potencias medias, regionales. Turquía es una, Irán es otra, Arabia es otra, Egipto es otra, ¿verdad? Entonces, Egipto, Arabia... O sea, hay microregiones económicas de intereses no solo que mueven también esa parte. Por supuesto, Egipto, Arabia, árabes. Bueno, hay una pregunta acá que nos hace un televidente que va en ese sentido. Vea usted, dice, habría que preguntarse también quiénes son los beneficiados con las guerras creadas fuera de su territorio. Y me refiero precisamente a Estados Unidos, donde las transnacionales ganan maravillosas cantidades de dólares, por un lado, las farmacéuticas, por otro lado, los que generan tecnología para la guerra y hacen que la bolsa de valores en Estados Unidos se dispare, cuando también otros beneficios son los paraísos fiscales, donde son bancos que son precisamente de origen de Estados Unidos, ¿no? O sea, me parece que hay sumamente... Sí, hay muchos intereses. Sí, hay beneficios laterales. Pero digamos, en este caso, por ejemplo, mencionábamos estos países árabes, mencionamos también Turquía, ¿verdad? Que no es país árabe. Turquía, turcos. Irán, persas. Entonces tenemos persas, turcos, árabes y judíos, israelitas. Entonces vemos que está la cocina servida, está puesto todos los ingredientes para que esto estalle. Sí, esto no se cuida. Esto estalle. Entonces, es una zona considerada donde más bien emulando una especie de polvorín, ¿no? Sí. Una media... No, esto está listo para eso. Por eso la presencia de los Estados Unidos. Por eso la presencia... ¿Y Estados Unidos abona eso o provoca más? No, abona a proteger... ¿O atiza más el fuego? Abona a proteger a Israel. Es su aliado incondicional. Totalmente. Totalmente. Pero así es de que puede, y para que no se salga de las manos, pues precisamente está la presencia de ellos, para que no se meta Irán, para que no se meta nadie más, ¿verdad? Que tampoco Hezbollah, que es una milicia que también forma parte del Partido de Dios, ¿verdad? Sí, dentro del Líbano. Y así se hace llamar, Partido de Dios. Organizado y preparado por Irán, ¿verdad? Entonces, Irán está haciendo un gran esfuerzo. Irán hace grandes esfuerzos, por ejemplo, desde Irak, en Siria y también en Líbano. Y también colabora mucho pues, con lo que es la parte de Hamas en la Franja de Gaza. Es decir, Irán quiere entrometer. También en la guerra que ha sido de Yemen,
al sur de Arabia Saudita, pues también ahí está Irán, ¿verdad? O sea, Irán es una, digamos, una potencia regional, ¿verdad? Es una media potencia regional. Así es de que sí es peligroso que esto se salga en realidad, y esto puede trascender todavía, porque también, digamos, en el Cáucaso hay inconvenientes. Está Ucrania, al norte pues del Mar Negro, ¿no? Está esa situación. Y estos dos frentes armados, ¿cómo puede verlo el mundo? O sea, tenemos dos problemas, y el problema es que las repercusiones son grandes. El tema del disparo de los precios de los combustibles ya lo tenemos. Y viene más, si se sale de las manos esta situación. Ahora, ¿qué representan estos dos frentes? Rusia, Ucrania, allá peleando, y ahora tenemos bueno, digamos... ¿Qué lectura le da a usted como estratega? Sí, muy complicado, muy complicado. Estados Unidos en este momento no ha podido desembolsar lo pendiente financiero que tiene con Ucrania, más de 6.000 millones. Y ha abocado inmediatamente el apoyo a lo que es Israel. Entonces, como que lo de Ucrania va retardándose. La Unión Europea igual. Es decir, hay una distracción en este momento. Hay una distracción perjudicial para Ucrania. Perjudicial, ¿verdad? Allá por el otro lado, China, pues mire que resuelvan y lo más tranquilo posible, y aquí las víctimas pobrecitas todas, ¿verdad? Y lleguen a un acuerdo. Pero en realidad quien debe de poder parar esto, y esto tendría que ser, digamos, un aspecto mucho más serio de parte de las Naciones Unidas, lo que sería el Consejo de Seguridad. Sí, me quitó la pregunta. Con una resolución que golpee sobre la mesa, pero en eso nada más son Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que son los que tienen la capacidad de veto. Sí, me quitó la pregunta del guión. Es decir, ¿quién puede entonces resolver esto? Y en esta capacidad de veto... Yo le preguntaba ayer al embajador de Palestina en nuestro país si en este caso falló la diplomacia, qué impacto ha tenido el tema de los acuerdos de paz que en su momento se han logrado, el anuncio que hizo en Naciones Unidas. La verdad es que como dentro de el Consejo de Seguridad, básicamente los miembros del Consejo Permanente, que son los que tienen esa capacidad, los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, que así está concebida en las Naciones Unidas, básicamente Inglaterra, Francia y Estados Unidos, además la Unión Europea, es un apoyo a Israel. Es un apoyo a Israel. Entonces, Rusia, que es el otro que tiene derecho a veto, pues bueno, cerca en Siria, en Tartus, en el Mediterráneo, está una base naval, aérea y militar de Rusia. Sí, al otro lado. Está una base militar de Rusia. Pero está muy entretenida con su problema, y esto pues lo está dejando, que mire a ver cómo se resuelve eso. Y China, pues China está pendiente y no le conviene, y eso de hablar de dos estados a China tampoco le gusta, porque entonces es querer reconocer de que puede haber el otro estado de Taiwán. Entonces no conviene mucho. Tenemos dos del Consejo de Seguridad Permanente de las Naciones Unidas de que no pueden abordar el tema. Esos son parte de los intereses que se mueven alrededor de todo eso. La legitimidad de territorios a nosotros no les conviene. Ahí tenemos el caso de Corea también, ¿verdad? Que no acepta la coexistencia de Corea del Norte, de Corea del Sur, ¿verdad? Y es también otro detonante en otra zona del área asiática. Tenemos el caso de China con Taiwán. Tenemos el caso de Japón también. Y Corea en este momento ya está denunciando que hay unos preparativos de Corea del Norte, precisamente, ¿verdad? Y que puede iniciar un movimiento similar al que Hamas ha desarrollado en Palestina. ¿Qué está ocurriendo allá? O sea, como que queriendo emular o tomar como ejemplo, aprovechando lo que pasa allá, pues para también... Son muchos frentes. Es un momento de guerra en el mundo. Y esto tiene que ver mucho con la religión. Hablemos un poco en ese contexto. Por cierto, en Israel, no sé si producción me puede ayudar, y si logramos en algún momento tener la autorización para poder
colocar el día de ayer. Los colegas de Telemundo aprovecharon, unos que dan servicios periodísticos en Tel Aviv, entrevistaban a un grupo de salvadoreños que andaban de peregrinos y se han quedado varados precisamente en Israel. Urge de la ayuda y la atención. El día de ayer México envió su nave militar, ¿verdad?, para poder sacar a los mexicanos que están precisamente, el término así, como varados, ¿verdad?, en Israel. Ellos son de Yoloaiquín, del sector de Cabañas, son de una iglesia evangélica. El pastor que en su momento fue entrevistado y decía que era importante que se abocaran las autoridades consulares o de la embajada en Israel hacia el aeropuerto, donde estaban no solo ellos como grupos de salvadoreños queriendo salir, sino que también habían otros grupos por ahí. Sería bueno que se le dé el énfasis pertinente o una postura o una posición frente a esa realidad. Sí. Nos vamos a una pausa comercial y preparamos ese material y luego regresamos. 7:01. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, sí. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. De hecho, hacía énfasis sobre este tema en la que creo que es importante que autoridades de nuestro país puedan dar una postura con relación a la cantidad de salvadoreños que están en este momento varados en Israel, y que debido a esta falta de operatividad en el aeropuerto de Tel Aviv por parte de las aerolíneas que se han mostrado cautas para viajar a la zona en vista de todo este sistema de misiles antiaéreos que fueron precisamente hacia Tel Aviv, que no están llegando precisamente para cumplir las obligaciones de trasladar o de viajeros en la zona. Ahí están muchos salvadoreños. A ver, continuamos nuestra conversación con el general de brigada en retiro, José Campos, y también especialista, estratega en el área militar, y hablamos sobre este elemento bien importante. ¿Quiere decir que esto va para largo? Dejé sí un tema que tiene que ver si esto es religioso. Muchos entremezclamos, vemos dos lecturas en esto. Una realidad, por un lado, y por otro lado también el tema de la religión. Ahí convergen en el caso de Jerusalén las tres más grandes religiones mundiales, monoteístas, ¿no? Sí, cristianismo, judaísmo y el islamismo. Es correcto. Y el islam, perdón. Tiene tres, bueno, la verdad que es muy complejo el problema que se ha presentado ahí, porque es étnico, es religioso, es político, social, cultural. Sí, es social, cultural, político, religioso. Muchísimo. Las condiciones. O tendrá de todo. Tiene de todo, definitivamente que tiene de todo, pero se puede convivir, porque en Estados Unidos pueden convivir todos, de diferentes razas, de diferentes creencias. ¿Por qué? Bueno, el área de Cisjordania sí, es un estado, sí, es laico. Es correcto, así es. Y además de eso, es más, déjeme decirle que cuando el Imperio Otomano, por ejemplo, Recep Tayyip Erdogan aparece diciendo, miren, cuando nosotros teníamos ahí esos territorios, el control de esos territorios, no pasaba eso, en efecto. Ahí se convivían las tres religiones. Y sin ningún problema, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Pero la verdad que tiene múltiples situaciones, pero el odio exacerbado, la radicalización de cómo ve cada uno el mundo y su interés, ha llevado a estos extremos, ha llevado al terror. Y así tenemos esa participación en esta operación de parte de Hamas, que ha causado terror en Israel. Y también Israel pide una revancha, una venganza, a tal grado que el gobierno dice, mire, la Franja de Gaza dejará de ser lo que ha sido cuando nosotros lleguemos. ¿Qué significa eso? Si empezamos a desmenuzar, digamos, ese concepto, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Qué va a pasar con esa gran cantidad de población que tiene en Gaza? ¿Qué
¿qué es lo que va a suceder? ¿Se va a convertir en un parking la Franja de Gaza? ¿Van a sacar a toda esta población y la van a mandar para dónde? Egipto dijo, mire, por favor, controlen eso, no me lo vayan a mandar a mí. Arabia Saudita, por favor, con cautela, yo no le firmo si usted no actúa con cuidado allí. Y aparece otro diciendo, entonces, pero es más, esto se complica todavía más porque hay muchos rehenes. Tenemos siempre la noción nosotros de que Israel no negocia con terroristas, pero allá ha tenido que negociar por rescatar a un soldado por muchos años que estuvo detenido, estuvo secuestrado por Hamas, y ahora que son cientos, y no solo israelitas, sino que también estadounidenses, argentinos y de otros países, asesinados alemanes también, de nacionalidad alemana. Entonces lo tiene más complicado porque jamás no respeta nacionalidad. Sí, no, para nada. Entonces, digamos, en este es causar el terror. Ok, en este, aún sabiendo de las consecuencias mundiales que tiene, yo diría que ellos saben bien que el mundo los ve como terroristas, ¿no? La mayor parte del mundo los ve como grupos terroristas. A ver, por ejemplo, lo que sucedió en este encuentro, festival bailable por la paz, que estaban como a no sé cuánto, como a 5 kilómetros creo de la Franja de Gaza. En el Kibbutz. Este grupo era étnico de varias nacionalidades, no pudieron ser tratados, bueno, habían brasileños, habían de todas partes, creo que hasta mexicanos habían, ¿no? Al decirles, mira, soy mexicano, no tiene... nada. No respetan. Nada, está en Israel, está en Israel. Está en territorio enemigo. Y todo lo que es territorio enemigo es enemigo. Así de radical. Así de radical. Así de radical. Entonces fue espeluznante lo que sucedió ahí. Pero definitivamente. Un salvadoreño que vela puede tener en ese muerto. Bueno, pero estaba ahí, en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Se cumple esa... Sí, estaba en el lugar equivocado. Entonces, no es cuestión de eso. Gracias a Dios no ha habido problemas. Son 21 salvadoreños de la iglesia, entiendo, de Bautista, también de Miramontes, que están ahí. Y hay de varios. Y es que yo conozco una amiga que también con otro grupo recién había llegado, iba a otro grupo el día sábado, ya no salieron, ¿verdad? Creería... Y así hay de cientos de peregrinaciones que tienen. Muchísimas, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil, son los que tienen más, México que ha tenido que enviar. Creería yo pues de que el gobierno actuará también responsablemente, haciendo todos los esfuerzos. No se ha pronunciado por ello, pero algo tiene que hacer. Lo hará, me imagino que lo hará. ¿Verdad? Sí. Así es de que la otra parte importante es, aquí es lo que se pretende evitar es la intromisión de otros estados en este conflicto. Ok, ¿qué le parece el tuit del presidente y su postura frente a este conflicto? Es una pregunta que nos formula. ¿Sí tiene el tuit? Sí, el Twitter de él, claro, por supuesto, vamos a colocarlo en imagen. Voy a trasladarle, bueno, él dijo el presidente de manera muy categórica que en su momento, pues primero la condena, ¿no? Y calificó hasta de animales a este grupo, ¿no? Y que Palestina debería de separarse de este grupo, ¿no? Y no ser contemplativo, digamos, a aceptar la causal que en su momento el mismo presidente lo comparó. Es como que nosotros por las maras realmente dijéramos, sí, ellos nos representan solo porque, y sabiendo lo criminal que son, ¿no? Estoy un poquito parafraseando, ya lo vamos a poner ahí para que lo tengamos de primera mano, pero me da la impresión que usted también lo... La verdad es que con esa situación, eso es lo ideal, eso es lo mejor, pero a costa de qué es lo que llegaría a pasar eso, cómo romper ese tejido que está sumamente estrecho, digamos, entre lo que es Hamas y lo que están en la Franja de Gaza. Y que la Franja de Gaza, pues Hamas no representa a Palestina, ¿verdad? No representa al Estado palestino, no representa a lo que es... ok, veamos lo que dice. Como salvadoreño, vamos a darle lectura para... Como salvadoreño con ascendencia palestina, estoy seguro de que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que jamás desaparezca por completo. Esas bestias salvajes no representan a los palestinos. Vamos a ir por partes. Sí, en efecto, pues no lo representan. En realidad son terroristas. Son terroristas. Ellos tienen secuestrado la Franja de Gaza.
definitivamente. Ayer lo conversaba con el embajador, bajo ese mismo énfasis de consultarle al embajador de Palestina, y decía, bueno, fue categórico también en condenar esa situación, pero decía también, por el otro lado, se cometen esas atrocidades y los medios de comunicación callan. Es la doble moral, es la doble moral que existe a nivel periodístico. Lo digo así porque lo mundial, mencionaba, ¿no? Sí. Cualquiera que apoye la causa palestina cometería un gran error al ponerse del lado de estos criminales. Continúa el tuit del presidente. Sería como si los salvadoreños nos hubiésemos puesto del lado de los terroristas de la MS solo porque compartimos ancestros o nacionalidad. En efecto, a tal grado de que el día viernes, este viernes, creo que está programada una manifestación en Londres, ¿verdad? Con banderas palestinas. Y el primer ministro ha salido pues ya dando declaraciones de que evitará precisamente enarbolar ese tipo de bandera. Pero ahí se está dando una confusión y lo está tomando como que si se está incitando al odio. Y ese es el problema, porque en esta fase digamos, tiene que ver muchísimo toda una campaña de solidaridad y de conocimiento de la causa palestina y de evitar, aquí es donde debe existir, evitar integrar lo que es el tema de Hamas con Palestina. Hay que evitarlo, ¿verdad? Porque en realidad no es. Hay que reconocer... Es un grupo de resistencia islámico. Sí. No sé, como partido político está... Es partido político. Es partido político y la parte pero política... Pero diferente a lo que es el Fatah, que el Fatah tiene otra mentalidad que la vía diplomacia lo puede llevar a eso, que está en Cisjordania. Laico. Y es Estado laico, reconoce el Estado de Israel. A diferencia de los radicales en sus estatutos, que jamás dice Israel no debe existir. No debe existir. Entonces, y ese es el problema que se está presentando, de que Hamas no va a desistir de esta situación. Puede finalizar esta crisis, Ernesto, puede llegar a finalizar. ¿Cree? ¿La ve cerca o lejos? No está cerca. No está cerca. Como militar que es en calidad de retiro, como estratega, ¿no ve cerca la solución de ese conflicto? ¿Por qué Israel no quiere que se reconozca como Estado a Palestina? Es una pregunta que cualquiera se está haciendo en este momento. Ese es un problema, porque esa es la solución. Debe de existir un Estado palestino y debe de existir un Estado de Israel y deben de convivir, y el mundo debe de abocarse por formar esos dos estados. Eso es lo que ha sucedido. Entonces no se ha permitido consolidar un Estado palestino, ¿verdad? Entonces yo creo que y eso es lo que va sucediendo en Gaza. En Gaza, ¿cómo se puede hacer desaparecer a Hamas? Bueno, mire, cumplamos un sinnúmero de expectativas que esa población de Gaza, que esa población palestina en Gaza tiene. ¿Qué expectativas? De desarrollo, de mejores condiciones sociales, ¿verdad? De mejores expectativas de vida, de mayor esperanza, que se sientan seguros, porque el pueblo palestino tiene derecho a vivir en paz. Claro, también, sí. Todos tenemos derechos a vivir en paz. Pero ¿por qué, a pesar de los esfuerzos de paz, recordemos Oslo, recordemos... Bueno, es que es un camino. Desde el 48 en el estamento, si estudiamos un poquito el estamento... 75 años estamos hablando, 75 años. Desde el estamento que promueve la creación del Estado de Israel por Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, en el 48... está claro para la coexistencia de ambos territorios. Sí, pero se cede. Sí, y no se concretizó. Y no se ha cumplido. No se ha concretizado, sí, así es. No se ha concretizado. Entonces, las Naciones Unidas, las grandes potencias, los que verdaderamente tienen la hegemonía, los que pueden determinar, pero ya señalamos. Tres está Estados Unidos, Inglaterra, Francia, por un lado. Por otro lado está Rusia, por otro lado está China. El presidente dice al cierre de su tuit, esa es la única manera de avanzar, dice, que los palestinos deberían hacer lo mismo. En el caso que se hizo acá en el país, separar a estos grupos, meterlos al SECOT, dice los palestinos deberían hacer lo mismo, deshacerse de esos animales y dejar que la gente buena prospere.
En efecto. En el caso de la Franja de Gaza, ellos, el grupo de resistencia islámico, Hamas, coexiste con ellos. Es que es la base. Es la base, no, pues es sí. la base Sí, fundamental. representativa de... No, es el pez. El pez es Hamas. El agua es esa población que está ahí. Es lo que ellos gobiernan. Ellos les dan de comer. La ayuda que llega, ellos la administran. Ellos la administran. Y es más, los jóvenes... Aquí hay una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ellos y Cisjordania? Bueno, que sí, tienen a un partido más abierto. Exactamente, así es. Fatah, ¿verdad? Al-Fatah, así es, que surgió de la que es la Organización Liberación de Palestina. La OLP, así es de que Yasser Arafat, hubo la intención, porque ellos sí reconocen al Estado de Israel. Entonces, ¿Se justifica negociar con terroristas? Lo que no es negociar con terroristas. La verdad es que ante esta situación los terroristas deben de pagar su crimen, pero debemos de ser conscientes también de que hay que resolver esta situación del Estado palestino, y hay que darle más protagonismo a la Autoridad Nacional Palestina, porque en este momento quien ha tomado más protagonismo es Hamas. Bueno, de hecho se mantienen ahorita. Entiendo que sobre esa zona, yo no he tenido la oportunidad de estar en esa zona, en Cisjordania se puede conviven, hay matrimonios entre un judío y un palestino. Sí, hay matrimonios. Se puede vivir mejor también, ¿verdad? Yo conozco, particularmente en Estados Unidos, conozco una pareja. Y el Estado de Israel también debe de propiciar de que pueden vivir mejor ahí en Cisjordania. En honor al tiempo, ya para el cierre, ¿qué debemos hacer nosotros como país? Prepararnos, porque sabemos que las circunstancias de impacto financiero vienen serias. Y que el tema financiero lo vemos desde el punto de vista del alto precio de los combustibles que genera esto. Si ya nos está complicando Guatemala con ese que es otro lío que tenemos de Guatemala. Lío que tenemos de vecinos, y el caso de Ucrania también. Y el caso de Ucrania, que nos dio, que nos obligó a hacer un paquete de medidas compensatorias en la Asamblea Legislativa. Ahora no digamos un conflicto de esa magnitud. Tenemos que prepararnos. Por supuesto, porque viene una situación grave, ¿verdad? Que esperemos de que esto pueda resolverse de la mejor manera. Que se resuelva lo más pronto posible. Sí, para no ser, ave de apocalipsis, ¿verdad? Apocalípticos en esto, Dios mediante todo esto se resuelva. La verdad que ha sido muy provechoso para nosotros en Megavisión el haber conversado con usted. Esperamos tenerlo siempre a la mano para que nos dé, y Dios mediante este tema se cierre, se logre alcanzar la paz de este conflicto, que no vaya a trascender más allá y nos vaya a complicar la situación más. Dios mediante no concretemos lo que pudiese ser una segunda fase ni una tercera fase también de toda esta campaña que se pueda presentar y que se resuelva lo mejor posible. Le agradezco muchísimo, a ustedes general. También por la invitación. Un gusto conversar con usted. Gracias, televidente, por observarnos. Gracias a usted, le agradezco muchísimo. 7:20, pausa y regresamos con más. Gracias. Bueno, gracias a Luis Ernesto Mendoza por esa importante información que sin duda alguna también está siendo motivo de seguimiento de parte de todos, especialmente como país, como prensa, a raíz de las consecuencias que ha traído esta situación en Guatemala con relación al tema del comercio, con relación al tema del transporte de muchos productos que tienen que ver con el área industrial, etcétera, etcétera. Así es que vamos a estar muy atentos a esperar que también se solucione esta situación y no vaya a venir a complicarnos más de lo que nos está complicando ya en el tema de precios, especialmente cuando la mayor parte de productos que tienen que ver con el mercado y la canasta básica también, y especialmente en tema de legumbres, tiene en nuestro medio el tema de precios. Vamos a nuestra segunda parte del programa. Quiero darle la más cordial bienvenida a Betty Arana esta mañana. Ella es abogada y también ambientalista. Gracias por acompañarnos, Betty. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Pues encantada de venir a mi casa nuevamente. Sí, ¿verdad? Sí, yo quiero mucho este espacio y Sí. también... Naciste acá, ¿verdad? Sí, nací en naciste mi vida acá como tu vida mediática y de aporte a la discusión y análisis de temas del país. Así sí, es. me recuerdo. Nací aquí contigo, Ernesto. Gracias. Qué bueno, bienvenida. Nos acompaña Laura Mejía, ambientalista del Cesto también. Gracias por acompañarnos. Gracias. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación a los espacios de discusión ambiental, también es muy importante. Sí, queremos tomar como punto de referencia un factor que sin duda alguna también es preocupante para todos los salvadoreños, como es el tema de la contaminación del agua. Tú estás en la zona del Coatepeque, que es uno de los lagos que también no solo representa un hito en el tema de turismo, sino que también como de conservación ambiental. Entiendo que hay un informe reciente que ha elaborado la Universidad de El Salvador del sector de Occidente, en la cual se habla sobre niveles de contaminación muy preocupantes en este lago. Cuéntame un poquito para ponernos en el contexto. Realmente la Asociación de Ambientalistas, la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador ha hecho una comparación de diferentes informes que vienen desde el 2006 respecto a cómo se ha encontrado el lago hasta entonces. El último informe que sacó la Universidad de El Salvador, que fue hoy en julio de 2022, nos revela que se han aumentado las cianobacterias que prácticamente proliferan por las heces fecales, y también se ha aumentado lo que es los metales que vuelven más densa el agua y que no son, al tener la calidad de metales altos como el plomo, por ejemplo, el arsénico, que son metales que no debería de consumirse el agua que contiene eso, no está apto para la humanidad. Eso preocupa más ahora. Entonces las organizaciones de mujeres, con la organización de mujeres allá en el lago Coatepeque, se están reuniendo. De hecho, este viernes tienen una reunión para ver de qué manera empezar a trabajar proyectos que lleven la educación ambiental hacia las familias, porque son cerca de 11,000 familias las que están alrededor del lago Coatepeque. 11,000 familias. 11,000 familias que están alrededor del lago Coatepeque, que no tienen acceso directo al lago porque el lago ya se privatizó. De hecho, uno de los bajaderos que estaban en planes de la laguna ha sido cerrado en esta gestión municipal actual. Ha sido cerrado. Entonces el acceso al agua es bastante deprimente, y ahorita la única bomba que tenía las comunidades, que son cerca de 8 comunidades en el área de planes de la laguna, está arruinada. Entonces ahorita la forma en la que ellos, los que pueden, compran el agua, y los que no pueden tienen que tomar del agua del lago Coatepeque, de la cuenca, y es agua contaminada. Como te digo, los metales pesados más fuertes que tienen allí es el plomo y es el arsénico. Hay otro que ahorita se me ha olvidado el nombre, y las cianobacterias hacen que el lago se ponga celeste, que todos dicen, color turquesa, wow, ¿no? Qué bonito el color turquesa, y llegan todos los turistas, pero la causa de ese color tiene que ver con las cianobacterias. Interesante, vamos a ver, Laura. Me imagino que ustedes también tienen en su portafolio muy bien identificado aquellas áreas que tienen esos niveles de contaminación, y particularmente para centrarnos en esa zona. Bueno, nosotros dentro del programa, coordino el programa Cero Basura de Cesta, que es prácticamente de los objetivos principales la generación de conciencia con la población, y además un componente importante que es trabajar con los tomadores de decisión, con las municipalidades. Y en realidad esta realidad también de contaminación se da a nivel nacional en diferentes tipos, ¿verdad? Y especialmente en el lago, todo está relacionado también con el mal manejo de los desechos sólidos, y además el ambiente, el impacto ambiental que nosotros como seres humanos estamos realizando en relación con nosotros mismos y con la naturaleza, es los efectos que nosotros estamos viendo como resultado en el lago, ¿verdad? Todo relacionado también con
consumo que las personas realizan, los hábitos y prácticas que se realizan, también es una afectación muy fuerte, ¿verdad? Y otra de los aspectos que mencionaban que es preocupante es que muchos de los cuerpos de agua y de mantos, incluso cerros y zonas de recarga acuífera en nuestro país, están en manos privadas, ¿verdad? Sobre todo el lago, que es un espacio donde debería de estar abierto al turismo también, principalmente al turismo salvadoreño, y la relación también que tienen los pobladores, tanto en la pesca y ese medio de vida, ¿verdad? Es una lástima que el lugar esté privatizado, ¿verdad? Porque eso también... Al hablar de privatización, hablamos de que los terrenos a la orilla están siendo, obviamente, propiedad privada y que no permiten ahora a muchos, o limitan el acceso a poder de alguna manera hacer su forma de subsistencia, porque entiendo de que muchos ahí viven. La pesca, ¿no? es una subsistencia. Claro. La pesca es una subsistencia, entonces esto incrementa también en la población una crisis en aspectos económicos, ¿verdad? De hecho que ya tenemos una recesión económica y la población tiene esta afectación económica, y además la calidad de todo el material que están depositando en el lago, también porque no hay medidas, ¿verdad? Ya que la Ley Integral de Residuos Sólidos y Promoción del Reciclaje va caminando, ya se aprobó en febrero del 2020, pero va caminando bastante lento, ¿verdad? Va muy lenta. Va muy lenta la situación, ¿verdad? Se hizo el diagnóstico nacional, el Ministerio de Medio Ambiente hizo el diagnóstico nacional, están los censos, pero hace falta proceder más con las municipalidades y toda la parte de educación ambiental para poder hacer la separación adecuada de los desechos. A ver, Betty, a partir de todos estos elementos de juicio que logra, que tú has mencionado y que entendería yo están en este informe, ¿existe algún mecanismo que vuelva, digamos, viable una solución de descontaminación? Sí. ¿O que me da la impresión que por la magnitud territorial o geográfica es compleja, ¿no? Sí, en otros países se ha trabajado la descontaminación de los lagos mediante algunos líquidos. De hecho, hace 2 años yo me reuní con un empresario de acá que trabaja con el tema de las aguas. Gracias a él fue que yo aprendí sobre las densidades y todas esas cosas. Y él me comentaba que habían trabajado ya en descontaminaciones del agua en Europa y parece que en Sudamérica. Ahora, todo esto es bastante caro. Y ahí pues tendría que ver de qué manera el gobierno se interesa en estos temas, junto tal vez con la empresa privada. El lago Coatepeque está en alguna manera prácticamente poseído por mucha gente de mucho dinero, pero tristemente el lago lo ven solo como para turismo y solo para explotarlo, pero no para cuidarlo, ¿verdad? Y todas esas quintas que están a los alrededores tienen las fosas sépticas demasiado cerca a los mantos acuíferos, y muchas pues terminan contaminando todo esto. Como te digo, la mayoría de la contaminación que tiene Coatepeque, el lago, es por heces fecales, y eso suma todo lo que viene de las, como es un hoyo, ¿verdad? Suma todo lo que viene de las comunidades, lo que viene arrastrando las aguas lluvias, los metales que vienen del volcán. O sea, entonces todo eso hace un cóctel que dispara la contaminación. De hecho, la vida acuática en el lago Coatepeque se ha disminuido. Ahora sí, hay especies que ya desaparecieron, hay especies que eran más grandes y ahora son más chiquitos. Por ejemplo, los guapotes, el guapote era así, era un pez bien grande, el guapote tigre le llaman, que es de allí, del lago Coatepeque, y ahora pues se ve bien poco. Para poder pescar un guapote tenés que hacerlo con arpón y te cuesta poderlo pescar. No hay una regulación, porque entiendo que todo el tema de la pesca hay una regulación. Hay la ley de pesca. Cuando el ministerio dicta una veda, por ejemplo. Sí, hay regulación. Por ratos la vedan cuando por ahí por marzo se pone café lago, que es toda la alga sucia que muere y anda flotando en todo el lago, y eso genera un
un mal olor y todo. Entonces, allí sí vedan la pesca. Es por tiempos nada más, que es como cuando se ve demasiado a flote la contaminación del lago, ¿verdad? Pero no solo es Coatepec, Ernesto, también tenemos los ríos. Por ejemplo, el río Molino en Santa Ana, en el 94, cuando yo estudiaba allá en Santa Ana, todavía se podía disfrutar del río Molino, que está en la mera entrada de Santa Ana, ahí por una universidad. Y ahora eso está muerto. Eso está muerto y son cantidades de plásticos y de botellas y de basura que encontrás ahí, que podés llenar camionadas y no terminás. Pero también tenemos el problema de la tala de los árboles, que la tala de los árboles generalmente lo hacen porque construyen nuevos complejos habitacionales. Y allá en Atiquizaya tenemos el problema de que se está construyendo un complejo habitacional donde las aguas negras van a ir a caer a 2 quebradas, que esas quebradas conectan al río de Agua Fría, que el río de Agua Fría tiene una cascada que se llama Malacatiupán, que posiblemente en unos próximos años la vamos a perder. Pero eso es la falta de gestión de ambiente, de medio ambiente, la falta de compromiso de medio ambiente con su cartera y con la población, de no respetar, ¿verdad? Digamos, los mantos acuíferos. Tenemos un caso en San Marcos, por ejemplo, que están por construir encima de mantos acuíferos. Entonces, cada vez nos estamos matando más. Ernesto, quiero decirte que el medio ambiente está conectado con la agricultura. Si no tenemos tierra fértil, no vamos a tener donde sembrar. Entonces nos vamos a joder todos, perdóname la palabra. A buen Salvador. Ajá, o sea, es triste decirlo, pero si no cuidamos el agua, dentro de unos años no vamos a tener ni, o sea, nosotros mismos nos estamos autodestruyendo, pues, cuando no cuidamos el agua. En el caso de ustedes como cesta, que ha tenido un arraigo bien importante a nivel de, digamos, de esta lucha por estos temas de los que estamos hablando, Laura, en ese mapa también sabemos que el tema de una política de atención para evitar, como dice Betty, el nivel de contaminación, o establecer parámetros que de alguna manera armonicen ambas cosas, porque ese es el dilema que se ha tenido, ¿no? Bueno, ¿cómo logramos armonizar? El desarrollo no puede ser detenido, ¿cierto? ¿No? Pero también necesitamos conservar y cuidar de nuestros recursos naturales, ¿no? Bueno, realmente el escenario es muy complejo, ¿verdad? Y en este escenario también intervienen varias disciplinas, la población, también los tomadores de decisión, ¿verdad? Tenemos una crisis ambiental prácticamente en nuestro país, y estos escenarios son los que también estamos viendo, y que también la población hace muchas denuncias. También tenemos la denuncia del caso en el municipio de San Martín, de un cementerio que han aprobado, y que la población también se abastece de un río que está cerca, y estos proyectos que también están aprobando, que se dice que es para avanzar, para el desarrollo, también están impactando ambientalmente, aunque las evaluaciones del Ministerio de Medio Ambiente dice que se le aprueba estos permisos de estos proyectos y que son impactos leves al ambiente. Ya al hacer un análisis más profundo, no solamente técnico, sino también desde el campo social, ¿verdad? El impacto es mayor, ¿verdad? Tanto ambiental y social. Entonces, estas situaciones que estamos percibiendo en nuestro país, tenemos que tener mayor compromiso de parte de los tomadores de decisión. Ya se ha avanzado en algunos casos, pero necesitamos avanzar más, ¿verdad? Y sobre todo, también lo que manifestaba la compañera, el tema de contaminación. El tema de contaminación es muy complejo, y cuando lo relacionamos nosotros con el manejo de los desechos, ¿verdad? Que no es un manejo sustentable. El tema de los plásticos, la composición química de los plásticos, que el 99% son derivados del petróleo, gas natural, el 1% son químicos, y esos químicos pueden ser hasta más de 170 sustancias. Ya hay evidencias científicas que dicen que encuentran hasta más de 2000 sustancias, ¿verdad? Y estos materiales son bioacumulativos, entonces cuando están en el ambiente también hacen una composición química, donde se mezcla también con el ambiente, con el contacto del agua, con el aire. Bueno, Deutsche Welle acaba de
mostraron una investigación que hasta en las nubes hay partículas de plástico. Entonces ya está en la química de la vida, ¿verdad? En la biodiversidad, bueno, realmente el plástico, la contaminación por plástico es mayor en el suelo que en los cuerpos de agua. Ahí realmente termina arrastrado por las corrientes. Pero pues que la basura es un, digamos, denominador común que encontramos, digamos, el tema de contaminación, si lo queremos ver, es basura que se arroja, y eso es un factor de, digamos, es un común denominador que encontramos en ríos, playas, en todo lugar, ¿no? Claro, es basura porque ya no se le ha dado una utilidad, porque desde el origen, que es la casa, o desde que sale la población o las personas, deberían de darle un buen manejo. Incluso las empresas también deberían de dar... Por ejemplo, esas imágenes, perdón, Laura, esas imágenes que estamos viendo, y por favor continúe, de lo que fue, estos fueron imágenes reales de lo que se encontró en el sector del Cerrón Grande, ¿verdad? Algo así está el río Molino. No sé si Potonico era en este En el caso de Potonico, que es un embalse, ¿verdad? ¿Sí? De una gran riqueza, también de aves migratorias, de una biodiversidad muy propia de la zona. Hay varios ríos que le conectan, ¿verdad? Y entonces ahí arrastra y termina todo este tipo de partículas de plástico y de otros materiales también, ¿verdad? Entonces, para nosotros es sorprendente. Trampas, cazabasura, no es como se llamaban, no se pueden poner en esta zona. Lo que sucede que con la degradación ambiental, ¿verdad? Con el contacto del agua, la química, porque realmente como el plástico son polímeros sintéticos, en realidad hay polímeros también vegetales, pero mucho de lo que circula acá son sintéticos. Entonces los microorganismos no lo miran como algo natural. Entonces por eso no se degrada. Que le dieron la vuelta al mundo, por Entonces cierto, ¿no? tardan de más de 500 años ese tipo de materiales en degradarse. Se puede limpiar. Se puede limpiar, pero queda el microplástico sumergido en el agua. Y ya seguramente estos peces ya consumieron el plástico, porque además que es bioacumulativo, ¿verdad? Sí, algo así son las imágenes que se ven cuando recorres el río Molino en Santa Ana. ¿Sí? Sí, así. Te lo digo porque yo me los he recorrido. A ver, cuando vayas a recorrerlo, me mandan esas imágenes. Yo tengo imágenes, yo te las puedo enviar, tengo videos y fotografías. De hecho, hay lugares donde se tapa totalmente y se queda el agua sucia, pero fíjate que a la par están las venas limpias. Hay venas limpias y esas venas son las que utilizan en lo que está Anda, porque el río Molino pasa por donde está Anda en la entrada de Santa Ana. Es parte de la, ¿cómo se le llama? También de abastecimiento. Del abastecimiento. Se recoge agua para abastecer ahí en esa zona. Sí. Ok, tengo una pregunta por acá, no sé si la vamos a dejar planteada porque ya estamos a esa hora 7:45. Dice una pregunta para sus invitadas: ¿cómo ven la aplicación de la ley de recursos hídricos? Interesante, porque ahí hay un universo, digamos, de elementos legales que pueden ayudar a entender, comprender y, digamos, ¿cómo se le llama esto? Como a apaciguar un poco el tema, porque sabemos que la dimensión del problema es grande y esto pasa por altas regulaciones, altos niveles de concientización, modelos de educación, que son los que ustedes tienen, para poder de alguna manera bajar esos niveles de contaminación en el agua como tal. Voy a una pausa y regresamos con esta pregunta. Gracias. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando sobre la importancia que tiene de ponerle atención al tema del agua desde el punto de vista de los niveles de contaminación que se tienen de acuerdo a informes como el más reciente que se ha dado a conocer sobre la contaminación en el lago de Coatepeque por parte de la Universidad de El Salvador, y que ahora lo estamos analizando desde la perspectiva de Betty Arana, que es una abogada que ha estado también cuidadosamente examinando el tema ambientalista en el país, y Laura Mejía del CESTA. Laura, el tema de la ley, creo que es importante ver ese enfoque que nos hacía la pregunta antes de irnos al corte, ¿no? Claro, el tema de la ley es importante, sobre todo, bueno, ya tenemos 2 años de haber aprobado esta ley, ¿verdad? Y también es otro de los aplicabilidad que vamos viendo bastante lento, ¿verdad? Sobre todo porque ya hay comunidades con mucha necesidad que ya han realizado prácticamente
las solicitudes a las instancias y ASA, ¿verdad?, que es la instancia principal rectora dentro de la ley, aún no está funcionando con toda la aplicabilidad, ¿verdad? Entonces el derecho humano al agua está siendo altamente vulnerado a nivel nacional, ¿verdad? No solamente con la calidad del agua por la contaminación, sino también la escasez que las mismas comunidades están recibiendo. Ok, Laura, perdón, ¿no se puede hablar de un antes o un después a 2 años de haberse aprobado esta ley? Esta nueva ley que se supone vendría a darle otro giro. Esta es una pregunta clave. Quisiera escuchar su opinión. Claro, si lo vemos de antes y después, aún en la situación ya real de la población, vemos bastantes injusticias, ¿verdad? Bastantes injusticias de parte de lo que sufre realmente la población, antes y después también, ¿verdad? Entonces, o sea, no ha habido ningún cambio. No, bueno, han habido algunos cambios en mejorar algunas infraestructuras, pero aún no es suficiente. Nosotros tenemos comunidades que están a 5 minutos de San Salvador y carecen de agua. Tenemos una comunidad que se llama San Rafael, por ejemplo, que son 100 pobladores, más de 70 niños en esa comunidad y tienen más de 40 años de no tener agua. Y estamos en un después. Estas personas se tienen que abastecer también del agua lluvia para todas sus actividades domésticas, para bañarse, incluso en esta época que se supone que en la época de invierno ellos se abastecen y con todos los impactos de la sequía y del cambio climático han sufrido increíblemente esta comunidad. Y además las enfermedades de salud, ¿verdad?, que la población tiene, no solo de la comunidad de San Rafael, sino la población a nivel nacional que carece del agua, sus enfermedades respiratorias y otras relacionadas al consumo del agua que no está apta para ellos, es impactante, ¿verdad? Sí que decirles que si nos bañamos con una ducha es un privilegio en nuestro país, porque mucha de la población carece del agua. A ver, Betty, con esta pregunta te voy a llevar también a otro campo en el que te mueves, que es la política. Veamos en las próximas elecciones qué importancia debe tener para los políticos el tema medioambiental. ¿Qué opinan tus invitados? Vamos a ver, comienzo contigo. Bueno, yo primero quiero decirles, leerles el artículo 117 de la Constitución que nos dice: es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales en los términos que establezca la ley. Si bien es cierto, en estos 30 años todo el tema de medio ambiente, el tema de agricultura, que va íntimamente relacionado, se dejaron abandonados. Pero siento, y lo tengo que decir, que en esta gestión también se ha vuelto un problema que no ha sido resuelto. Y ni siquiera se han puesto las bases para poder hacer que este, digamos, problema se minimice. Entonces eso a mí me preocupa. La Constitución nos da ya un artículo que es un derecho. También se hace una ley de recursos hídricos, se establece una institución como la ASA y sinceramente no siento que arranquen. Ahora, yo le voy a pedir al caballo ganador, porque de nada me sirve pedirle a los candidatos a la presidencia que yo sé que van a perder, ¿verdad? De nada me sirve. Entonces yo le voy a pedir al caballo ganador, al presidente Nayib Bukele, que el tema de protección del medio ambiente, al igual que el tema de la agricultura, se vuelva el eje estratégico fundamental para su programa de gobierno de 2024-2029, porque con eso vamos a garantizar la seguridad alimentaria de nuestro querido El Salvador. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que nosotros como salvadoreños, si tenemos agua, si tenemos tierra, si tenemos árboles, si tenemos un clima favorable para poder sembrar, podemos ser autosostenibles y no depender de otros países para como el caso de Guatemala, que tenemos este gran problema. Como el caso de Guatemala. Guatemala ahorita nos debe de poner a reflexionar, Ernesto. ¿Sabes acá cómo está la papa? Sí, a 135 el saco, entendí. Entonces, Guatemala nos debe de poner a reflexionar en dos aspectos. Uno es
que si Guatemala no nos manda la comida, más que todo las verduras, las hortalizas y las frutas, El Salvador no come, y nosotros tenemos el clima necesario para poder sembrar en esto. Lo que pasa es que ha faltado el deseo de querer aplicar, digamos, la reactivación de la agricultura. Al contrario digamos, sostener el medio ambiente, lo estamos talando. Entonces, ¿para qué tenemos un medio ambiente si al final va a permitir que se talen todos los árboles? Entonces estamos creando aquella situación para que nuestra tierra se vuelva infértil. Ahora, esto de Guatemala nos debe de poner en reflexión de que nosotros no debemos de estar siempre esperando que los alimentos vengan. Tenemos que ser autosostenibles en la seguridad alimentaria, y por eso yo le digo al caballo ganador de estas elecciones, que es el presidente Nayib Bukele: presidente, es momento de que nos pongamos a hacer acciones que vayan dedicadas a sostenernos con nuestra alimentación. Vamos a ver, Laura, hay una pregunta ahí también que me gustaría conocer su opinión. Dice, saludos a tus invitadas, el tema es sumamente importante. Mi pregunta es, ¿qué soluciones si las hay, pero la irracionalidad si es generada por la falta de sabiduría? Bueno, yo creo que no solamente la falta de sabiduría, sino que la falta de conciencia, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos conciencia, hacemos un accionar, ¿verdad? No nos quedamos ahí. Entonces la tecnología, el desarrollo, el consumismo, todo eso vamos avanzando, pero vamos extrayendo de la naturaleza bienes que no son generados a la rapidez del consumo de las personas, ¿verdad? O de los seres humanos. Entonces estamos agotando la capacidad del planeta, tanto de los bienes, ¿verdad? Como el agua, y de lo que decía ella, los árboles, la tierra. Entonces estamos haciendo uso de la naturaleza como que fuera una mercancía y como que fuera algo que se puede generar rápidamente, regenerar rápidamente, y no, la capacidad del planeta está llegando a su límite. Entonces no solamente necesitaríamos tener sabiduría, ¿verdad? Tanto sino que también acción, ¿no? Acción como tal. Vamos a ver. Conciencia y valores. Además, ¿por qué se le exige al gobierno si también hay muchas personas que no respetan? Y aquí nos vamos a tu tierra, mira, Betty, tramos de la carretera Santa Ana hay un tiradero de basura. Por todos lados hay tiraderos de basura. Creo que hay muchos, ¿verdad? Por todos lados. Y les voy a contar, nosotros hicimos una campaña de limpieza en Lago Coatepeque en junio de 2022. Recolectamos cerca de 17 toneladas de basura. Con 200. Tú perteneces a un comité ambientalista de la Hemos zona. formado un comité, todavía solo es ambientalista. Algo muy... o sea, no es político tampoco, ¿verdad? No voy a creer que andamos en campaña porque solo eso piensan. No, lo hacemos de corazón porque queremos mejorar las condiciones de nuestro país. Lo hicimos y el siguiente día estaba igual. El siguiente día la playita donde fuimos a limpiar estaba igual. Que es una cuestión de cultura, ¿no? Es una cuestión de cultura y de educación. Dame tu reflexión porque ya se nos fue el tiempo. A manera de reflexión concluyente de este tema. Sí, a mí sinceramente me tiene muy preocupada el tema medioambiental. Yo le pediría a las autoridades competentes a que piensen y repiensen a la hora de autorizar un permiso para una construcción, a que trabajen medidas paliativas y educativas y que se vean más con las comunidades para que conjuntamente podamos aunar esfuerzos y resolver el problema. Ok, Laura, igualmente. Bueno, nosotros también hemos hecho auditorías de marca, ¿verdad? En algunos lugares de nuestro país, lagos, playas, y es impactante toda la cantidad de plástico que hemos encontrado y que también tienen mucha responsabilidad las empresas, ¿verdad? Por eso también hacemos una invitación a las empresas salvadoreñas y también extranjeras para que promueven con la población un material más amigable con el ambiente y además que se sumen a la reducción y rechazo de los plásticos de un solo uso. Otro aspecto importante es fortalecer la organización comunitaria y liderazgos locales que también estén trabajando en conjunto con las municipalidades y con el gobierno central. Es importante que se escuche a las comunidades desde sus realidades para que podamos tener una situación diferente. Y también invitar a la población
a que realicen una o dos prácticas ambiental para reducir el impacto de la crisis que tenemos en nuestro país. Que comience en casa, ¿verdad? Eso debemos de hacerlo todos y cada uno. En la oficina, en la escuela, en todos los lugares que vayamos. Gracias por habernos acompañado, Laura, le agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias también a ti, Betty, por acompañarnos esta mañana. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.